Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro quinto webinar sobre la crisis del COVID-19. En esta ocasión lo celebramos lo hemos convocado en este miércoles, cuando habitualmente lo hacemos los jueves, por ser mañana festivo en muchas ciudades y provincias españolas. Bien, esta semana hemos tenido un descanso en la actividad legislativa del Gobierno y no hay tantas novedades legislativas, salvo el Real Decreto Ley 13/2020 que se ha publicado hoy, que entrará en vigor mañana, que tiene algunas modificaciones no tan relevantes como las de los anteriores Reales Decretos. En cualquier caso, hemos considerado conveniente dedicar este webinar a recordar las principales medidas adoptadas a lo largo de las últimas semanas por parte del Gobierno y que tanto afectan a la gestión de las relaciones laborales en estos tiempos. Además, y ante la finalización mañana del periodo del permiso retribuido recuperable obligatorio, establecido en el Real Decreto Ley 10/2020, hemos considerado conveniente hacer un análisis de los desafíos a los que se enfrentan las empresas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales cuando se reinicie la actividad o cuando haya que incorporar a los trabajadores a sus centros de trabajo. Para exponer estos dos bloques diferenciados del día de hoy, contamos con dos ponentes, extraordinarios ambos, miembros del despacho. En primer lugar, intervendrá Sara Bendito, que es asociada, responsable del área laboral en nuestra oficina de Zaragoza. Es profesora también de la Universidad de Zaragoza y tiene una dilatadísima experiencia en todo tipo de reestructuraciones, negociación colectiva y asesoramiento a multinacionales en todo tipo de cuestiones laborales. Sara, bienvenida. Y en segundo lugar, intervendrá con el tema sobre el aspecto de la prevención de riesgos laborales y el desafío al que se enfrentan las empresas ahora, Manuel Luque, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, consejero académico del despacho, responsable de múltiples publicaciones y ponente habitual en muchos foros y intervenciones distintas. Creemos que puede ser de mucho interés estas dos cuestiones, sin perjuicio de que la semana que viene volveremos a celebrar otro webinar. Esperemos a ver si tenemos más novedades legislativas o no a lo largo de este fin de semana. Sin más, le cedo... perdón. Como siempre, pueden dirigirnos sus preguntas a esta dirección, webinars@cuatrecasas.com, durante el transcurso del webinar, y si nos da tiempo, en esta escasa media hora que tenemos, las abordaremos al final. Si no, ya saben que intentaremos responderles individualmente a los correos que nos envíen. Muchas gracias. Y ya sin más, le cedo la palabra a Sara Bendito. Sara, cuando quieras. Buenas tardes, Ana. Gracias por la presentación y a todos los asistentes por haber sacado un ratito de estos complejos días para conectaros a nuestra webinar. Como decía Ana, efectivamente ha sido una semana tranquila, por lo menos a nivel legislativo. Ha sido más complicada para aquellos que han tenido que parar o para aquellos que finalmente han decidido aperturar esta semana porque estaban dentro de las actividades esenciales o porque podían aperturar, porque exportaban o porque suministraban a las compañías esenciales. Ha sido una semana tranquila a nivel legislativo, si bien es cierto que la rapidez en la publicación de los últimos Real Decretos es verdad que nos ha hecho creer que era conveniente recordar las medidas que se han ido publicando y que tienen más incidencia a nivel laboral y, sobre todo, intentar aclarar un poco o incidir en las cuestiones indeterminadas que esa rapidez legislativa ha ido generando. Hay múltiples dudas en la literalidad de las normas y en la aplicación práctica de las normas. Sí que es cierto que las normas lo que han pretendido es potenciar el uso de los ERTEs frente a cualquier medida de flexibilidad externa. Las diferentes medidas que se han publicado pretenden que las empresas opten por mecanismos de suspensión o de reducción de jornada antes de acudir a la vía del despido, como veremos después. ¿Y cómo lo pretenden potenciar? Bueno, pues los diferentes Reales Decretos sin duda apuestan por favorecer los procesos en la tramitación de los ERTEs y en la exoneración de cuotas en determinados expedientes. Y para trabajadores también en las cuestiones de desempleo.
Paso a detallar un poquito la situación como está ahora. Para las empresas es cierto que se está potenciando la tramitación de ERTEs por fuerza mayor, fundamentalmente porque hay una exoneración de cuotas. Hay una exoneración de cuotas en la cuota empresarial. Ya sabéis que en situaciones de expediente de suspensión de contratos de trabajo hay obligación de mantener de alta al trabajador por la cuota empresarial. Sin embargo, cuando optamos por un ERTE por fuerza mayor derivado de la situación del COVID, se ha previsto esta exoneración de cuotas, que puede llegar hasta un 100% en cuota empresarial para las empresas de menos de 50 trabajadores y en las empresas de más de 50 en un 75% de cuotas. Esto es muy importante tener en cuenta que las empresas lo tienen que solicitar, no es una aplicación automática esta exoneración de cuotas. Otra cuestión muy importante y que estamos viendo en las últimas semanas es el tema de la propia tramitación en sí de los expedientes de suspensión y de reducción de jornada. Se han simplificado los procedimientos, es cierto. En los ERTEs por fuerza mayor se ha simplificado el hecho o se ha cortado la resolución administrativa que tiene que emitir la autoridad laboral. Antes no se establecía ningún plazo al respecto y ahora se establece un plazo de 5 días para obtener esa resolución expresa de la autoridad laboral. Es cierto también que en determinadas comunidades autónomas, por ejemplo Aragón es un ejemplo de ello, debido a la masiva petición de ERTEs por fuerza mayor, ya han ampliado el plazo de resolución expresa en el caso de Aragón a 10 días y también hay comunidades autónomas como por ejemplo Asturias que así lo han hecho. Donde vemos una gran simplificación en la tramitación es en los ERTEs por causas productivas o organizativas derivados del COVID. Si los tramitamos en virtud del Real Decreto que regula estos expedientes, vemos que se acortan los procedimientos tanto en la constitución de la comisión negociadora como en la propia negociación del periodo de consultas. La constitución de la comisión negociadora se acorta a 5 días, mientras que antes era 7 días en aquellos expedientes en empresas donde sí había representación legal de los trabajadores y 15 días donde afectaba a centros que no había representación legal de trabajadores, y el periodo de consultas ahora se acorta a 7 días. Es importante tener en cuenta que eso sí nos exige un paso previo. Se ha establecido obligatoriamente que debemos contactar con los sindicatos más representativos en aquellas empresas o en aquellos centros donde no tengamos representación legal de los trabajadores e informarles de la intención que tenemos de hacer un expediente de regulación de empleo, y solo si desoyen esa intención o si nos contestan indicando que lo tramitemos con una comisión ad quo formada por hasta 3 empleados dentro de la compañía es cuando podemos optar por esta vía. Es decir, no es una opción que tenemos que dar a los trabajadores, sino que es la propia empresa la que primero tiene que contactar con los sindicatos más representativos de cada sector y de cada zona, y solo si ellos desoyen ese mandato pasar a constituir la comisión con los propios trabajadores afectados que tengamos en esos centros de trabajo. En sede de trabajadores es verdad que se ha reforzado muy mucho la protección para los trabajadores afectados por ERTEs de suspensión de contratos y de reducción de jornada, tanto en situación de fuerza mayor como en situación de causas productivas durante la situación de estado de alarma. ¿En qué se protege a los trabajadores? Pues en primer lugar, en tema de periodos de carencia para prestaciones por desempleo, no se exige ningún periodo de carencia mínimo para acceder a la prestación por desempleo. Por otra parte, el tiempo que consuman estos trabajadores en situación de desempleo no será descontado de ese tiempo máximo acumulado. Y una cuestión práctica muy importante es que es la empresa la que tiene la obligación de tramitar la prestación colectiva de los trabajadores afectados. Os digo que es una cuestión muy importante a nivel práctico porque quizás en los ERTEs ya tramitados en las primeras 3 semanas de situación excepcional de COVID es lo que a día de hoy está dando grandes problemas a las empresas. ¿Por qué? Pues porque en situaciones de ERTE por fuerza mayor nos estamos encontrando que no tenemos resolución administrativa expresa, con lo cual no hay número asignado y la comunicación al desempleo se está volviendo bastante tediosa y bastante farragosa. Lo mismo ocurre en los ERTEs productivos. En la medida en que no hay resolución expresa, sino que una vez comunicada la decisión final a la autoridad laboral es directamente aplicable, en muchos casos tampoco tenemos ERTE número de expediente asignado y la situación o la tramitación se está volviendo complicada. Aquí se han establecido también unos mandatos muy claros por parte del legislador y se han establecido plazos muy concretos e infracciones en caso de incumplimiento de esta tramitación colectiva. El empresario tiene obligación desde 5 días, desde la solicitud del ERTE por fuerza mayor a la autoridad laboral
tiene obligación de tramitar la solicitud colectiva al SEPE y en los casos de ERTE por causas productivas, desde la decisión final comunicada a la autoridad laboral, el empresario tiene también 5 días para comunicar la solicitud de prestaciones al SEPE. Por lo tanto, cuidado con los tiempos en los que hemos tramitado estos ERTEs, porque puede ser que estemos incumpliendo estas obligaciones previstas en el mandato del legislador y podamos incurrir en una infracción grave. Hay que tener en cuenta que el SEPE también ha mandado unas circulares que son públicas en las que indica que sí que es cierto que hay unos plazos establecidos por el mandato del legislador, pero tienen tal colapso en las comunicaciones que puede ser que aunque el legislador haya establecido infracciones graves, no va a haber ningún problema en la tramitación de las prestaciones ni serán descontadas prestaciones por desempleo a los trabajadores. Siguiendo con otras medidas y como decía antes, es verdad que el legislador pretende reforzar el mantenimiento del empleo y pretende reforzar los ERTEs de suspensión frente a las medidas de despidos o de flexibilidad externa. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho a través de 2 vías muy claras. La primera es que se han establecido obligaciones de mantenimiento del empleo. Como sabéis, en la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020, que fue el primero de los publicados, se estableció claramente que las empresas que se acojan a las medidas extraordinarias previstas en este Real Decreto estarán sujetas al compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses de reanudada la actividad. Es verdad que la literalidad de la norma ha generado y genera muchas dudas. Esperamos que en los próximos días se solventen estas dudas y ahora os apuntaré un primer viso de que dan luz a las dudas generadas. Porque claro, lo primero que se nos planteaba era, ¿esto aplica a todos los ERTEs? ¿Solo a los ERTEs por fuerza mayor? ¿Solo a los ERTEs por fuerza mayor si me exonero de cuotas? ¿Qué pasa con los ERTEs por causas productivas? Puesto que la literalidad de la norma hablaba de medidas extraordinarias. Y medidas extraordinarias, como he contado antes, son muchas. No solo la exoneración de cuotas en ERTE por fuerza mayor, sino que también la propia reducción de los plazos en la tramitación de los ERTEs. Por lo tanto, nos planteábamos internamente si cautelosamente debíamos considerar que esta reserva o salvaguarda del empleo era para todo tipo de ERTEs. Es cierto que ya hay voces del Ministerio, de hecho hay una contestación que ha sido publicada hoy a unas consultas hechas por COE, en la que vienen a decir que el Ministerio entiende que es solo para los ERTEs por fuerza mayor y siempre que nos hayamos exonerado de cuotas. Parece lo lógico. También os tengo que decir que esta respuesta del Ministerio, por supuesto, no es vinculante. No deja de ser una respuesta a una consulta que COE ha hecho. Por lo tanto, habrá que ver en los próximos meses estas cuestiones. Tener en cuenta también que en las propias solicitudes de ERTEs por fuerza mayor se establece claramente en muchos de los modelos a tramitar online un compromiso de mantenimiento del empleo, bueno, lo cual nos podía dar lugar a pensar que la interpretación más favorable para la empresa era que no en todos los ERTEs se establecía esta salvaguarda de empleo, pero sin duda, si nos acogemos a la literalidad de la norma y una interpretación más favorable para la administración, cualquier ERTE acogido a las medidas extraordinarias del Real Decreto 8/2020 y no a las propias del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores podía dar lugar a esa salvaguarda de empleo. Siguiente duda que se nos planteaba, ¿salvaguarda de empleo o de nivel de empleo? Es decir, ¿solo de los trabajadores afectados por el ERTE de suspensión o en caso de aplicación de esta salvaguarda tenía que mantener el nivel de empleo, como ocurre, por ejemplo, en temas de tarifa plana? La literalidad de la norma parecía clara, es decir, parece que había que respetar a todos los trabajadores de los cuales nos habíamos suspendido a través de las medidas excepcionales. Lo mismo, la consulta de COE y la respuesta, insisto, no vinculante del Ministerio de Trabajo parece que va por entender que es solo de aquellos contratos que hayamos suspendidos. Pero bueno, tenemos que ser cautelosos en el asesoramiento que os damos y habrá que ver cómo transcurren estos meses. Por supuesto, no todas las extinciones computan en esta salvaguarda de empleo. También hay que ser ¿no? Hay que analizar con propiedad caso a caso. Tenemos claro que computan los despidos improcedentes, los despidos derivados del COVID, pero también hay que tener en cuenta que puede haber situaciones que no computan. Entendemos que cualquier baja voluntaria o dimisión no computaría, por supuesto, temporales que se hayan extinguido con cláusulas válidas, es decir, contratos temporales válidos no fraudulentos, si ha llegado a la fecha de finalización del contrato de trabajo o la fecha de finalización de la
obra, entenderíamos que sean correctos su extinción siempre y cuando no hayan sido afectados por un expediente de suspensión, como posteriormente diré. También cualquier extinción de un contrato por ineptitud sobrevenida o por falta de adaptación al puesto de trabajo, es decir, en virtud del artículo 52A o B del Estatuto de los Trabajadores, entendemos que no debería computar. Lo mismo una extinción de un contrato en virtud del artículo 49B, es decir, aquel que regula, ya sabéis, extinción del contrato por las causas válidamente consignadas en un contrato de trabajo. Es decir, por ejemplo, un comercial al que se le ha establecido cláusulas específicas de rendimientos mínimos que no lo cumple. Pues si las cláusulas no son abusivas, se podrá despedir a este trabajador por estas causas consignadas válidamente en el contrato de trabajo y no deberá computar a efectos de estas cláusulas de mantenimiento del empleo. Ligado, como os decía, a estas obligaciones o a esta salvaguarda que pretende el Estado para no despedir en estos momentos, se ha establecido también otra prohibición expresa de despedir con base al COVID-19. Es decir, expresamente la literalidad de la norma establece que no caben despidos por fuerza mayor o por causas objetivas basadas en el COVID. En ese sentido, si tenemos una necesidad estructural por causas objetivas, organizativas, productivas, deberemos analizar si está basada en causas ajenas al COVID-19 y si es estructural, no coyuntural, podremos acometer esta medida, pero habrá que analizar caso a caso, es decir, no es una prohibición absoluta, evidentemente. La duda que se plantea aquí, nuevamente, dada la rapidez en la publicación de las normas, es el alcance temporal, es decir, si solo esta prohibición expresa va a ser durante la aplicación estricta del estado de alarma o si se va a extender prolongada en el tiempo durante la emergencia sanitaria, que entendemos que va a ser mayor que la propia duración del estado de alarma. Ya sabéis también que respecto a los contratos temporales se ha establecido una protección y en este caso se ha establecido, ¿no?, como un stand-by de los contratos temporales. Si optamos por un ERTE de suspensión de contratos de trabajo, de reducción de jornada, ya sea por fuerza mayor o por causa productiva, e incluimos a contratos temporales y procedemos a la afectación de estos contratos temporales, se produce una congelación, digamos, en el tiempo de estos contratos temporales, tanto su duración como el periodo de referencia que quedarán congelados, quedarán en un KitKat y no empezarán a reactivarse hasta que termine esta suspensión de la que han sido objeto. Evidentemente, si tenemos contratos temporales que no han sido afectos por una suspensión de contratos de trabajo, esto no será de aplicación en estos supuestos, ¿vale? Nuevas medidas que se han establecido, y esto también nos parece de relevancia. Es verdad que quizás podían haber ido un poquito más en la ayuda a autónomos y a empresarios. Se han establecido ayudas en materia de seguridad social. Muy brevemente, como he dicho antes, en ERTES por fuerza mayor se puede tramitar esta exoneración de cuotas durante el estado de alarma, pero es importante también conocer que para todas las empresas, el Real Decreto 11, publicado el 31 de marzo, ha establecido aplazamientos, la posibilidad de pedir aplazamientos en el pago con un 0,5 de intereses de deudas con plazo de ingreso de abril a junio. Es importante que se establece que se podrán pedir estos aplazamientos del 1 al 10 del plazo reglamentario. Es decir, para las cuotas de marzo es importante saber que hasta el 10 de abril tenemos tiempo para pedirlos, pero no más allá, ¿vale? En cuanto al aplazamiento, siguen los cursos habituales, el procedimiento no ha cambiado, se pueden establecer aplazamientos de hasta 5 años, dando garantías suficientes que pueden ser prendas, garantías hipotecarias, avales, etcétera. Es importante que aquí el criterio es discrecional en nuestra experiencia por cada administración, lo gestiona cada dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y si bien el plazo de concesión máxima es de 5 años, en nuestra experiencia, por ejemplo, en Aragón, no suelen conceder más aplazamientos que 2 años. E importante, por supuesto, no se puede aplazar la cuota obrera. Otra medida que ha establecido el Gobierno es moratorias en el pago, sin intereses para pagos hasta 6 meses para las cotizaciones devengadas de abril a junio, cotizaciones empresariales y también de recaudación de cuota conjunta. En ese sentido está pendiente de desarrollo de orden ministerial y sí que aquí estarán exceptuadas aquellas empresas que hayan optado por un expediente de fuerza mayor y hayan aplicado y obtenido la exoneración de cuotas. Bueno, quizá el legislador podía haber ido más allá en la ayuda, sobre todo a autónomos y a empresas que emplean a trabajadores por cuenta ajena, pero bueno, esta es la situación que tenemos a día de hoy. Y sin más dilación, cambiando de tercio y preveyendo lo que va a pasar la semana que viene para aquellos que reaperturéis actividades a partir del 14 de marzo, del 14 de abril,
cedo la palabra a Manuel Luque para que os hable de consejos en materia de prevención de riesgos laborales. Gracias a todos. Muy bien, gracias, Sara. A ver, un momento. Vale, perfecto. Sí, como os decía Sara, bueno, afortunadamente los próximos días la mayoría de vosotros vais a recuperar la actividad productiva, parte o ojalá toda, si es que ahora mismo estáis afectados por la situación del permiso retribuido, un expediente de fuerza mayor vinculado al Real Decreto 10 o al estado de alarma decretado el 14 de marzo, perdón. Y lo que sabemos es que tanto la semana que viene como sobre todo hoy nos decía la ministra, a partir del 27 de abril la normalidad se va a ir implementando en nuestras empresas, no en todas, es decir, el estado de alarma se levantará a partir del 27 de abril de manera paulatina. Pero es verdad que a partir del lunes, martes de la semana que viene ya habrá muchos de vosotros que estáis recuperando la actividad productiva. Lo más importante y en lo que nosotros consideramos que os tenéis que fijar es no solo en proyectar hacia adelante si necesitáis adoptar algún tipo de medida que aún no tengáis de ERTE por causas económicas, productivas, organizativas, sino sobre todo con relación a aquellos trabajadores que tengáis activos que se cumplan las medidas preventivas. Aquí la primera pregunta que tenéis es ¿cuál es la medida más importante desde el punto de vista preventivo que tenéis que adoptar? Bueno, el Ministerio de Sanidad, en la última versión del procedimiento de actuación que exige su cumplimiento a los servicios de prevención que tengáis contratados, bien sea internos o subcontratados a nivel externo, nos dice que la medida principal es de 2 metros de distanciamiento social. Con lo cual, hay otras medidas más, pero esta es la principal. Con lo cual, lo primero que tendréis que analizar es si es en vuestro ciclo productivo esto es fácil que lo llevéis a cabo o, sin embargo, es una medida que no podéis llevar a cabo. Porque, como os pongo en la segunda pregunta, aquellas medidas que tengáis que adoptar, entre ellas esta, si la de 2 metros no es posible, tenemos que adoptar pues, una serie de medidas que puedan equilibrarlo como mascarillas, como guantes, como gafas, como pantallas de visualización. Pero imaginad, segunda pregunta, imaginad que no podéis adoptar estas medidas. Pues bien, ahí, como ya os dijimos hace 2 semanas, nuestra recomendación es que gestionéis la situación con un ERTE de fuerza mayor, con un liderazgo muy importante del servicio de prevención. Ten en cuenta que todo lo que es seguridad laboral podéis pensar que pivota en recursos humanos, pero la prevalencia en todo lo que hagáis, la credibilidad en todo lo que hagáis tiene que pivotar. Y el Ministerio de Sanidad se lo ha dejado muy claro en ese procedimiento de actuación a los servicios de prevención. Son ellos los que lideran todo este proceso. Por tanto, si esas medidas de prevención mínimas, adecuadas, razonables que tenéis que adoptar, sobre todo la de 2 metros o por simplificar la de 2 metros, no podéis llevarlas a cabo, pues hay que ir a un ERTE por fuerza mayor. Está expresamente previsto en el decreto ley, digamos, 8/2020, que todo lo relacionado no solo con contagios, sino con situaciones de prevención de riesgos laborales puede habilitar, digamos, ese ERTE. Porque si no, el escenario que nos podemos encontrar es que ante una no actuación, por los motivos que sea, y de ser constatable una situación de riesgo grave inminente, podemos tener una paralización de nuestra actividad productiva, bien por el propio trabajador individualmente considerado, bien por el Banco Social, por la representación de los trabajadores o por los delegados de prevención. Y eso nos incluiría en un escenario de una contingencia en materia de responsabilidades muy importante. Dicho esto, muchos de vosotros ya empezáis a preguntar, bueno, en esta situación de pandemia, ¿qué los dejo? ¿Entrar a todos sin más o podría hacer algún tipo de control simple, fácil, a modo de reconocimiento médico como ese control de temperatura? Si hubiésemos hablado de esto hace mes y medio, hace 2 meses que ya se planteaban estas preguntas, la respuesta era muchísima cautela con reconocimientos médicos que son obligatorios. Al final, un mero control de temperatura de un trabajador para ver si, digamos, está en una temperatura ok para entrar y si no, no puede entrar al centro de trabajo, hace algunas semanas era una medida que teníamos muchas dudas. Ahora mismo no. De hecho, ya la propia Agencia Española para la Protección de Datos nos ha dicho que, nos viene a decir que esta, entre comillas, intromisión a la intimidad vinculada a un control de temperatura es posible hacerla en esta situación mientras tengamos la pandemia
y sobre todo porque lo que se trata no es solo de proteger la salud del trabajador individualmente considerado que le estamos sometiendo a ese control de temperatura, sino sobre todo a sus compañeros o terceros clientes por la altísima posibilidad que tiene de contagio. Una apreciación, como la Agencia Española de Protección de Datos nos dice, el personal competente para llevar a cabo este tipo de controles es el personal sanitario, con lo cual, digamos, más allá de que los trabajadores tengan una perfecta información sobre si se encuentran mal, si consideran que tienen fiebre, que nos avisen, tienen la obligación de avisarnos y nosotros debemos actuar. Es verdad que algún tipo de reconocimiento médico, si consideráis que es oportuno y necesario, es posible llevarlo a cabo. La siguiente pregunta, Ana, por favor. Bien, ¿hay algún tipo de trabajador que requiera una especial atención? Los que tengáis más contacto con la prevención de riesgos laborales, estamos hablando del TES, de trabajadores especialmente sensibles. La respuesta es que sí. En una de las múltiples versiones, yo creo de las 6 o 7 versiones del procedimiento de actuación de los servicios de prevención que trate de implementar el Ministerio de Sanidad, yo creo que a partir de la tercera o cuarta versión, hasta la actual, que es de 30 de abril, establece una serie de trabajadores con los que tenéis que tener un especial cuidado. Vosotros como empresa y vuestro auxiliar de cumplimiento en materia de prevención en concreto, como es el servicio de prevención. Y estas personas son seguramente algunas muy obvias, como es personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y he marcado especialmente mayores de 60 años. Por mucho que las noticias nos llevan a que la situación de COVID-19, la mortalidad, la afectación más grave y demás es Manuel, perdón, se te ha ido un poco la voz cuando estabas hablando de los mayores de 60 años. Manuel. Serie de edades de 70 o hacia arriba, el Ministerio de Sanidad a las empresas les da un mensaje muy claro. Los mayores de 60 años son COVID-19 especialmente sensibles. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, sí, es lo que nos dice el Ministerio de Sanidad dirigido a los servicios de prevención es que todas las empresas tienen que analizar cuando tengan trabajadores de 60 años si la continuidad en su prestación de servicios tiene un riesgo o no asociado al COVID-19. De tal manera que si hay una situación, es binario, sí o no. Si es que no, pues seguimos hacia adelante. Si es que sí, hay que actuar de manera protocolaria específicamente respecto de ellos, es decir, con más medidas, cambiarlo del puesto de trabajo, ofreciendo mayor distanciamiento. Puede ser, pregunta 5, que vosotros digáis, esta adaptación del puesto de trabajo en nuestra empresa no es posible adoptarla. Ahí siempre se habla de ajuste razonable. Podría adoptarse, pero digamos es inviable en empresa. Objetivamente puedo justificar que no puedo hacerlo. Ahí ¿cómo se gestiona esa situación? En ese protocolo de actuación de los servicios de prevención que es exigible porque así nos lo dice el Ministerio de Sanidad, es el servicio sanitario, el servicio de prevención, por tanto, no recursos humanos, es decir, el servicio de prevención y su médico del trabajo, quien tiene que hacernos un informe que ese propio procedimiento nos anexa, el anexo 1 nos da ese informe para que justifique que esa persona especialmente sensible no le podemos adaptar el puesto de trabajo y tiene que pasar a una situación de baja. El alta y la baja, recuerdo que la gestiona el Servicio Público de Salud, en este caso el médico de atención primaria, y dado que esa comunicación del Servicio de Prevención a la salud pública y el reconocimiento de la baja tendrá un delay, un decalaje, ya se considera que se va a dar con efectos retroactivos y no se requiere la presencia física del trabajador, ni siquiera para, digamos, poder tener renovaciones de esa situación de baja, con una mínima conversación, un mínimo check-in, digamos, sin presencia física del trabajador, esas bajas se podrán ir prorrogando. A efectos económicos sabéis que se mantiene que se asimila solamente a esos efectos accidente de trabajo. El servicio de prevención, por último, lo que tendrá que hacer en estas situaciones es, obviamente, informar a la persona afectada, a la empresa y a los órganos de representación en seguridad y salud laboral, por lo tanto, a los delegados de prevención. Y se exige, evidentemente, y se nos recuerda que hay una confidencialidad. La sexta pregunta, si la podemos recuperar, Ana. A ver, vale, la sexta. ¿Cómo gestionar un caso probable, posible o confirmado de COVID? Bien, revisar
ahora que vais a volver a tener actividad productiva importante, revisar vuestro protocolo interno, que tengáis, digamos, todo ok para que si hay una situación de COVID-19, digamos, podáis utilizar, digamos, todo lo que es el procedimiento para no caer en una situación de riesgo de contingencia jurídica. Aquí lo que nos dice es, bueno, si tenemos una situación de un caso probable, posible o confirmado, nuevamente es el servicio sanitario vinculado al servicio de prevención quien tiene que hacer ese informe. La dinámica es exactamente la misma, es decir, es el servicio de prevención quien gestiona esa situación, es el que hace el informe, el modelo nos lo vuelve a anexar, es un modelo diferente al anterior, al de los test, y ese modelo se va a dar traslado al servicio de salud pública, que será el que dé las bajas y la eventual alta en su momento, sin necesidad de que haya presencia física del trabajador y los efectos económicos sean de accidente de trabajo. Esta situación es el servicio de prevención como tal, ya no el médico del trabajo, es el servicio de prevención como órgano al que tienen que informar, o evidentemente a la persona afectada, a la empresa, a los órganos de representación. Bueno, y el contacto estrecho. Tener en cuenta que la actuación de la empresa no es solo con relación a aquella persona que puede tener una situación activa de COVID, sino con los famosos contactos estrechos. El concepto de contacto estrecho ha ido evolucionando y el Ministerio de Sanidad a día de hoy, y desde hace no muchos días, nos dice que es contacto estrecho, es decir, sobre que la empresa tiene la actuación de actuar, es aquel trabajador de plantilla que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado o probable, mientras el caso presentaba síntomas, es decir, tos, estornudo, a una distancia de menos de 2 metros y durante un tiempo de al menos 15 minutos. Ese es el concepto de contacto estrecho, un concepto que se ha ido restringiendo. Antes, digamos, no había el tema de distancias, no había el tema de minutos mínimos. El concepto, por tanto, se ha ido restringiendo. Ahora son menos de los que lo eran identificables hace una serie de días, ¿no? El Ministerio de Sanidad ha ido perfilando y perfeccionando ese concepto y, por tanto, estos son. ¿Qué tenemos que hacer con estos? Pues la misma dinámica que con el caso anterior, es decir, el servicio sanitario médico del trabajo del servicio de prevención que tengamos tiene que hacer el informe anexo 1, emitirlo, digamos, enviar evidentemente al trabajador a su casa, hacer ese informe, la baja la dará con carácter retroactivo si la presencia física del trabajador del Servicio Público de Salud y la eventual alta o las eventuales prolongaciones de las bajas, pues lo hará, ¿no? El servicio de prevención lo que tendrá que hacer es nuevamente informar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el caso de confirmado y este, pues que a día de hoy lo que se nos dice es que con los contactos estrechos a los 7 días se puede hacer un test de diagnóstico PCR que, de ser negativo, el trabajo pueda reincorporarse a su actividad profesional. Ten en cuenta que sobre esto sigue habiendo mucho conflicto desde el punto de vista médico, pero el Ministerio de Salud, a esa persona que mandamos de aislamiento médico 14 días, por ser un contacto estrecho, a los 7, si le hacemos, digamos, ese test diagnóstico PCR, si este es negativo, lo podemos volver a reincorporar al puesto de trabajo. Finalmente, Ana, os recuerdo que en caso de contagio de la plantilla o en caso de que tengamos un aislamiento sanitario preventivo, es decir, estos contactos estrechos, la pregunta es posible instar un ERTE por fuerza mayor que afecta al resto de la plantilla? Evidentemente, a los que están por contagio, por aislamiento, estas personas están de IT, pero imaginar que tenemos el 80% de la plantilla. Tenemos un porcentaje que hace que objetivamente nosotros productivamente no seamos viables. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, recordad que tenemos la situación de ERTE por fuerza mayor y, por tanto, la gestión con relación a aquellos trabajadores que no están en situación de contagio o aislamiento sanitario, siempre y cuando sea en un número que no nos permita gestionar productivamente la empresa, pues se podrá instrumentalizar a través de ese tipo de fuerza mayor. Las dos últimas preguntas. ¿Es posible que se determine la responsabilidad empresarial por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales vinculada al COVID sin que haya existido contagio ni daño derivado del trabajo? Es decir, no ha pasado nada, ¿es posible que pueda haber una responsabilidad? La respuesta es que sí, puede haber, ante una situación de daño, puede haber responsabilidades penales y administrativas. Evidentemente, en caso de daño, además, recargo de prestaciones y responsabilidad civil. Y aquí lo importante es que podamos siempre probar que estamos adoptando a las medidas razonables. Es decir, si tenemos el jueves que viene la visita de inspección de trabajo, no ha habido ningún caso de COVID, ni activo ni de ningún tipo, pero ve que no se dan los 2 metros famosos de distanciamiento social o que no se adoptan otras medidas razonables de prevención
que por nuestro ciclo productivo se tienen que adoptar, mascarillas, pantallas o lo que sea, pues ahí podemos ser sujetos sin que nada haya pasado de una responsabilidad pública que puede ser muy importante. Por último, es posible que la empresa no sea declarada responsable aunque haya un contagio de COVID-19 producido en lugar de tiempo de trabajo. Sí, es decir, sí, puede ser que tengamos un caso de COVID de uno de nuestros trabajadores, es decir, un daño que incluso se pueda probar que ha habido una infección dentro de nuestro lugar y tiempo de trabajo. Pero si nosotros probamos que a pesar de haberse producido ese daño para el trabajador, que hemos adoptado las medidas preventivas razonables, por mucho que haya habido daño, es posible que la empresa no sea responsable. Por tanto, resumiendo, sin daño puede haber responsabilidad, con daño puede ser que no haya responsabilidad, porque el juego de la prevención es siempre que adoptemos medidas preventivas razonables. Y vuelvo al inicio, y con esto termino y paso a Ana. Tener en cuenta que volvemos a producir y que en este caso las medidas preventivas más importantes son muy fácilmente identificables. Y consideramos que ante cualquier duda que tengáis en materia de prevención de riesgos laborales, pues bueno, poneros en contacto con los referentes que tengáis en cada uno de vuestros territorios para poder analizar en concreto vuestra situación y que os puedan dar el asesoramiento jurídico que necesitéis. Muchísimas gracias. Ana, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Sara y Manuel. Ha sido muy interesante. Nos hemos excedido un poco en el tiempo, como nos suele ocurrir por otro lado. Las preguntas que nos hayáis planteado las recopilaremos, os iremos contestando individualmente, ya sea por referencia a vuestro abogado de referencia o os asignaremos a uno que os responda adecuadamente. Si tenéis más preguntas y ya no se puede hacer a la página, al correo que os hemos mandado antes de webinars, podéis hacerlas a queries.covid19@cuatrecasas.com. Ya sabéis que tenemos un grupo multidisciplinar de distintos abogados de todas las áreas de práctica del despacho que atienden las consultas que se puedan derivar de esta crisis. No dudéis en mandarnos vuestras preguntas, intentaremos atenderlas lo antes posible. De nuevo reitero nuestro agradecimiento por volver a conectaros a esta sesión. Otra vez hemos tenido muchos participantes. Y nada, en principio nos tiramos otra vez para la semana que viene, que a ver si tenemos novedades legislativas o no. Un saludo a todos. Muchas gracias.